Torrealba. En la parte anterior, Jesús, más o menos la conclusión fue que al gobierno le conviene repolarizar el país y si le puede poner todas las detonantes, todas las minas a la ruta de las primarias, se las va a poner para que el país se radicalice y probablemente gane un radical la primaria, y eso, por lo que me decía un amigo tuyo y un amigo mío la semana pasada en Caracas, del 100% de los votos de Maduro, del PSV, el 50 son maduristas, el 50 son chavistas que no están de acuerdo con Maduro, pero que votan por Maduro si el candidato de la oposición les mete miedo. Eso sirve la mesa para el gobierno. Escuchamos tus opiniones. Sí, te agradezco mucho ese último ejemplo porque es exactamente la situación. El gobierno necesita desesperadamente que la oposición tenga un candidato que le devuelva a Maduro el chavismo descontento. Eso lo necesita urgentemente el gobierno y la manera de lograr eso es haciendo de la primaria un proceso donde demográficamente hablando, socialmente hablando, esté restringido a el piso social del radicalismo. Por eso, al quitarle a la primaria opositora la posibilidad de uso de la plataforma tecnológica, o mejor dicho, al estimular que la oposición de manera suicida rechace el uso de la plataforma tecnológica con cualquier pretexto, en este caso el pretexto de las captahuellas, entonces van a tener una primaria a la medida del radicalismo opositor. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental, y yo quiero que tu audiencia por favor reflexione sobre eso. En este momento la polarización que existe en el país es entre el gobierno diminuto y un inmenso país que no tiene agua, que no tiene salario, que no tiene servicios públicos, que tiene muchísima rabia. Esta es la polarización que hoy existe en Venezuela, entre el pequeño gobierno de super ricos, corruptos o no, y el inmenso país pasando hambre y necesidades. Esta polarización el gobierno necesita cambiarla. Quieren cambiar esta polarización por la vieja oposición izquierda-derecha, por la vieja polarización gobierno-oposición, por la vieja polarización revolución-ultraderecha. Eso es lo que están buscando y de esta manera lo promueven. Yo quiero decir con mucha claridad que el tema de las captahuellas es un pretexto. Es incierto que la captahuella automáticamente comprometa la identidad del elector. Hay mil maneras de encriptar esa información, incluso de borrar esa información, maneras de hacerlo. Ahora bien, si el interés, como ha sido dicho por algunos voceros del reducido extremismo opositor, si el interés no es tener un candidato ganador, sino como ellos dicen, cambiar el liderazgo de la oposición, si ese es el interés, quizás esto sirva para estos propósitos, pero el interés del pueblo venezolano es otro. El interés del pueblo venezolano es tener una opción que sea ganadora frente a Maduro. Sobre todo esto debería reflexionar la dirección política del país, porque están a tiempo de dar unos pasos que se salgan del juego que el gobierno y de la trampa que el gobierno les ha tendido. Entonces, ¿por qué tanto silencio de los otros, digamos, de los sectores más moderados de la oposición, o están elaborando a través de la comisión de primarias? Bueno, supimos de un par de reuniones que se dieron en el IFEDES. Parece que se quiere construir un bloque de la oposición moderada para enfrentar a la oposición radical. Coméntanos esto. Mira, no sé, yo no he asistido a esas reuniones del IFEDES. Quizás el silencio se deba a cierta costumbre perniciosa del liderazgo político opositor, que prefiere ver cómo se desarrollan los eventos en vez de actuar asertivamente para que se resuelvan. Yo quisiera recordarles cuando en el 2014 estaba aquella locura llamada la salida. Muchos la condenaban de palabra, pero nadie se atrevió a poner en la calle una política distinta. Y dijeron, no, deja que eso se consuma. Se consumió, sí, claro, pero 40 vidas de muchachos venezolanos se lo llevó por el medio. Lo mismo pasó en el 2017. En el 2017, desgraciadamente, se agarró toda la energía que tenía el campo democrático y fue lanzado por el voladero de una lucha insurreccional sin tener con qué levantarse. Bueno, y se perdió ese capital político.
Hoy tenemos nuevamente una situación en la que hace falta un mínimo de coraje político y de coraje ciudadano. Ojalá, porque, por cierto, lo que está en juego no es la permanencia en sus puestos de 3 o 4 dirigencias políticas, de 4 o 3 equipos políticos. Lo que está en juego acá es que el proyecto de partido único se entronice, porque si le das al gobierno el candidato que ellos necesitan para mantener y perpetuar su hegemonía, es decir, si le das al gobierno el candidato opositor que ellos necesitan, es ese candidato bullanguero, radical de palabra, ese es el candidato que tiene 20 y pico de años llamando a la abstención o pidiendo la invasión y nunca ha logrado nada, y que además dice que no tiene ninguna responsabilidad sobre los errores cometidos. Si le das al gobierno ese candidato, muy probablemente entonces el gobierno gane y este proceso de instauración de un régimen de partido único seguirá caminando hasta que logre precisamente ese cometido. Yo creo que, repito, se está a tiempo. El problema es qué haces tú con el tiempo que tienes. Si siguen usando el tiempo para mirarse entre ellos y guardar silencios vergonzantes, no auguro nada bueno. Mira, Chu, permíteme, voy a leer algo aparente. Bueno, me llegan las notas, están pagando la pensión. Esto es una noticia que están pagando la pensión. Es una noticia que están pagando el bono de guerra económica. Me dicen acá, apenas nos aumentaron 5 bolívares. Habían dicho que eran 770 y solo les aumentaron 5 bolívares. Es noticia porque tienes a medio país, a 6 millones de personas dependiendo de estas ayuditas. Un país que el gobierno ha logrado, no sé en qué medida, tener en la mano a la gente o tendiendo la mano porque la necesidad es muy grave. Pero pasemos al tema colombiano. Petro habla de los 2 rieles y el vocero norteamericano dice un riel primero y el otro después. ¿Qué opinas? Opino que tiene una relación directa a lo que me planteas de la pensión con el tema colombiano, porque el fondo del asunto son las sanciones. ¿A quién benefician las sanciones? ¿Qué efecto real generan las sanciones? ¿Cuál es el producto después de años de aplicación de las sanciones en Venezuela y en el mundo? Bueno, el resultado es que los regímenes con déficit democrático, los regímenes autoritarios, los regímenes que son objeto de las sanciones, terminan fortaleciendo su control interno. ¿Por qué? Porque si hay sanciones, no hay inversiones, no hay producción y la gente termina viviendo, en el caso de un petroestado como Venezuela, de el único actor que le queda una mínima capacidad munificente, que es el Estado. Entonces tú le das a ese Estado manejado de manera autoritaria, de manera verticalista, la posibilidad de gobernar el hambre de la gente. Esto hay que decirlo hay que repetirlo innumerables veces. En un país democrático, si hay hambre, la gente se molesta y la gente molesta cambia el gobierno. En un país democrático, en un país con déficit democrático, en un país autoritario, en una dictadura o en un gobierno como este, pues, ¿no? Como este que hoy tenemos, si hay hambre, este gobierno controla los únicos mecanismos para medio mitigar esa hambre, entonces se transforma en propietario del hambre y de los hambrientos. Eso es lo que está ocurriendo. Los gringos no entienden esto. ¿Qué les pasa? Pero lo que pasa es que los gringos lo pueden entender, pero no tiene por qué interesarles. Okay. Recordemos que ellos tienen su propia dinámica interna, sus propios conflictos internos y que, por cierto, el 2024 electoral norteamericano es incluso muchísimo más complicado que el nuestro. Y desgraciadamente dentro de la ecuación electoral norteamericana, el tema venezolano es una barajita que es usada también para la demagogia interna. Entonces, lo importante de la conferencia convocada por Petro es que la ventana de oportunidad para que se produzcan acuerdos y para que se avance en la resolución del drama venezolano, esa ventana de oportunidad es muy estrecha. Dentro de apenas semanas se va a calentar el clima electoral norteamericano y nuevamente tendremos a los Marcos Rubio y a los voceros radicales de lado y lado chantajeándose mutuamente con el tema venezolano, y eso obligará a los candidatos a dragonear, ¿no? y a mostrarse como los más duros.
y el culpable de eso, o mejor dicho, la víctima de eso va a ser ese venezolano que hoy se está quejando, porque qué rabia, nos ofrecieron tanto y apenas nos aumentaron 5 bolívares que no valen nada. O sea, tiene poco tiempo el señor Petro para alcanzar algún objetivo racional dentro de lo que él propone. Tiene poco tiempo Venezuela, tiene poco tiempo la Casa Blanca. El señor Petro está haciendo una operación que yo creo que también tiene mucho que ver, no solamente con su interés de promover una suerte de liderazgo a nivel de la región, sino que tiene que ver con el conjunto de las fuerzas de izquierda en el subcontinente. Recordemos que por primera vez muchísimo tiempo, yo creo que en toda la vida, las 5 principales economías de la región tienen gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas. Y eso ocurre además en un momento en que la democracia en el mundo está en crisis, competida por los eficientismos autoritarios tipo chino o tipo Corea del Sur y minada por dentro por los populismos de derecha y de izquierda. Entonces, en este contexto, quizás esos gobiernos progresistas, esos gobiernos de izquierda, estén acariciando la idea de convertir a América Latina en la región que replantee el tema de la democracia en el mundo. Sí, es una oportunidad, pero para esto les estorba una mancha, una mácula, que es el tema Venezuela. Porque el tema Venezuela no es como la pintoresca dictadura de Ortega y de la señora Murillo en Nicaragua, una cosa prácticamente marginal en el mapa, o el dato crónico de la Cuba ahora de Díaz-Canel. No, el caso de Venezuela por su ubicación estratégica, geopolítica, por el tema energético. O sea, lo que está pasando en Venezuela es una raya para ese proyecto izquierdista a nivel latinoamericano. Por eso ese empeño de tratar de volver a meter a Maduro en la OEA, por ese empeño de tratar de meter otra vez a Venezuela en el sistema interamericano, es decir, de tratar de adecentar la presencia de Venezuela en el contexto. Ese puede ser el interés de Petro, y yo lo comprendo, pero el interés nuestro, de los venezolanos, es salir de este círculo vicioso. Los opositores dicen que haya primero elecciones libres y después quitamos las sanciones. Y el gobierno dice, yo no puedo quitar las sanciones si no tengo recursos para hacer gestión, porque entonces pierdo cualquier elección libre. Ese círculo vicioso hay que romperlo, no para beneficio del gobierno, para beneficio de los gringos, en beneficio del pueblo. Así es. Chuo, un verdadero placer haber compartido contigo este par de segmentos. Ahí estaremos pendientes. Estás en Tercera Voz y estás también en el canal de A Punto con Juan Carlos Fernández, porque no solamente porque compartimos tus ideas, sino que compartimos las ideas de libertad que tú compartes, que debemos impulsarlas en el país. Un fuerte abrazo. Cierre este segmento.